En esta ocasión hablaremos de la ira. La ira es una emoción poderosa que nos ha dado Dios, con una intensidad que va desde la mera frustración a la furia más intensa. Puede durar entre varios segundos y toda una vida. La ira en sí misma no es pecado. Lo que hacemos, dominados por la ira, es lo que determina si pecamos. Es mejor entender que la ira como un estado de disposición es una respuesta natural a una injusticia real o entendida como tal, e inspira una actitud alerta que nos permite defendernos o atacar la maldad. La ira puede llevar a una conducta sana o perjudicial. La asertividad prudente es una respuesta saludable a la ira, que conlleva la resolución de problemas y la compasión. La agresión es una respuesta perjudicial a la ira, que conlleva herir o controlar a otros y que lleva a la venganza o al odio. Wow. La ira, cuando es una reacción automática ante una situación, se considera una emoción primaria. Ahora bien, la ira puede ser también una emoción secundaria, lo cual significa que se siente como reacción a otro sentimiento, como el temor, el dolor o la tristeza. Ahora, podemos expresar la ira o se puede manifestarla como, por ejemplo, una respuesta a una persona, una circunstancia, un suceso o un acontecimiento imaginario o anticipado, o a recuerdos de situaciones traumáticas o exasperantes. También puede ser una respuesta a una injusticia, una ofensa real, entendida como tal, bajo la forma de frustración, traición, privación, injusticia, explotación, manipulación, crítica, violencia, desaprobación, humillación, intimidación, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Una respuesta cuando se ha cruzado un límite en la vida. Las personas manejan la ira de diversas maneras. Interiormente, a veces las personas reprimen la ira, lo cual significa que niegan su presencia. Esto no es sano, porque aunque no sea observable, la ira sigue presente, vuelta contra la persona. La ira reprimida puede conducir a numerosos problemas emocionales y físicos, inclusive la depresión, la ansiedad, la hipertensión y la formación de úlceras. Otras personas pueden suprimir la ira, lo cual conlleva que admiten la ira, pero la archivan. No sé si me dejo entender. Con esta forma de afrontar la ira, redirigen la energía creada por la ira hacia una actividad no relacionada con ella. Ahora bien, esto puede ser eficaz, pero no aborda la causa de la ira. Un riesgo propio de una técnica es que las personas que suprimen la ira pueden volverse cínicas o pasivas agresivas, lo cual es una forma indirecta de venganza que se manifiesta mediante el sarcasmo, la falta de colaboración, los chismes y lo demás que le sigue. Ahora bien, exteriormente hablando,
La expresión sana de la ira conlleva actos no agresivos, asertivos, pero amorosos, que fomentan el respeto de uno mismo y por otros. Esto aborda los problemas de forma constructiva. Tenemos la expresión perjudicial, que supone actuar de forma agresiva, que hiere a otros cuando uno grita, usa violencia o se encierra en sí mismo. La motivación conlleva una venganza o una revancha. Las personas que expresan así la ira pueden decir, veamos, "Ah, al menos ya sabes por qué hago esto". Sin embargo, se niega a admitir la capacidad destructiva de su expresión. Ahora bien, tenemos los síntomas físicos. Los síntomas físicos de la ira incluyen, aparte de úlceras, enfermedades intestinales y otros trastornos cardíacos. Ahora, síntomas emocionales. Los síntomas emocionales incluyen la crítica, sarcasmo, el chisme, la impaciencia, la exigencia, la falta de amor y el negarse o ser negativo a perdonar. Ahora, esto va por grados también. Grados de ira, irritación, una sensación de incomodidad, indignación, la sensación de que hay que responder algo, que hay que enderezar algo torcido. La rabia, el deseo intenso de vengarse, la furia, la pérdida parcial del control emocional, la cólera, la pérdida de control con agresión o actos violentos, la hostilidad, una forma persistente de ira, enemistad hacia los demás que se enraiza en la propia personalidad, lo cual afecta al punto de vista general que tiene una persona sobre el mundo y la vida. Wow. Ahora, causas de la ira, causas externas. La ira puede ser una respuesta al daño que ha padecido alguien, una agresión física, un insulto, un abandono, una circunstancia donde nadie tiene la culpa, o han pasado días duros, mal trabajo, una enfermedad física, tráfico, un mal rato, en fin. Ahora, las causas internas. A veces la ira es un fruto exclusivamente de la mala interpretación que hace una persona de la realidad o del pensamiento destructivo sobre otros asuntos habituales de la vida. No tendría que pagar impuestos. Otros incentivos internos de la ira puede ser los recuerdos traumáticos del pasado, por ejemplo, así como causas enraizadas en la biología, como la toma de una medicación, el consumo de cafeína o de otros estimulantes, o problemas de salud, como la diabetes o los tratamientos de diálisis. Wow. De verdad que la ira, wow. Contéstese usted mismo estas preguntas. ¿Qué le enfurece? ¿Cómo expresa su ira? ¿El modo en que la expresa le sirve de algo? ¿Cuál es la primera vez que recuerda sentir que la ira le había hecho perder el control? ¿Alguna vez hace algo para redirigir su ira hacia una actividad no relacionada? ¿Es capaz de calmar su ira? Si lo hace, ¿cómo? ¿Le ha creado la ira problemas de salud? Durante su infancia, ¿cómo veía que otros expresaban ira? ¿Podría existir una ira en su pasado que siga afectándole ahora? ¿Cómo era ser la víctima de la ira de otros? ¿Cómo
¿Cómo perjudica a sus relaciones personales el modo en que expresa su ira? ¿Con qué frecuencia las discusiones llegan a sus manos? Cuando se enfurece, ¿se siente seguro? ¿Y los que le rodean? ¿Ven nosotros en usted una ira de la que no es consciente? ¿Tiene a alguien con quien hablar de su ira? ¿Se ha planteado perdonar a las personas contra quienes siente ira? ¿Ora a Dios sobre su ira? ¿Alguna vez permite que su ira vaya aumentando? ¿Resuelve su ira antes de que se ponga el sol? ¿Quiere dominar eficazmente la ira? Debe proseguir activamente con el crecimiento espiritual. Reflexione sobre qué es la misericordia y el amor. Cuando aprendemos a controlar nuestra ira y a perdonar a quienes nos ofenden, seguimos el ejemplo de Jesús. Todos nos airamos. La ira es una emoción poderosa que nos ha dado Dios. Y Él nos enseña en su palabra con claridad la fuerza constructiva o destructiva que es la ira. Que Dios nos ayude a controlar nuestra ira cuando hemos sido amenazados y ofendidos, para que veamos claramente y no hagamos daño a otros cuando estemos furiosos. Hasta aquí con estas palabras para reflexionar.